comentándonos un poco sobre las costumbres e historias que caracterizan a los muiscas en Bogotá. Bueno, pues agradecerte la invitación, saludar al territorio, saludar a los elementales, saludar a los puntos cardinales que nos permiten tener esta conversa tan importante hoy en términos de poder rescatar como la herencia del pueblo muisca, ¿no? Mixca, desde el Muiscubún. Comentarte pues que estoy en un proceso de autorreconocimiento, ¿no? Saludando pues a todo lo que son las autoridades ancestrales del territorio y pues que la importancia que tiene en este momento rescatar nuestra memoria pues tiene que ver con poder reconciliarnos con el territorio, ¿no? Un territorio tan golpeado por la guerra, no ha sido golpeado solo por la guerra de 60 y más años que han pasado, sino pues por todo lo que fue la barbarie española, de lo cual ya tenemos en la sangre y tenemos que apropiarlo, pero que han sido elementos muy, muy dolorosos para esta tierra. Entonces rescatar la memoria de nuestros ancestros, de nuestros mayores y nuestras mayoras, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder reconciliarnos con el territorio para ganar una mejor condición para vivir y afrontar pues todo lo que estamos pasando en este momento. Bueno, frente al contexto histórico, ¿qué se puede decir de los muiscas? Bueno, los muiscas se dicen muchas cosas, en esencia una civilización, si lo tomas así muy avanzada, en términos de su desarrollo económico, de su organización social, de sus prácticas medicinales, todo lo que tiene que ver con la astronomía, una civilización que pudo vivir en paz, ¿sí? Somos, porque no hay que decir el fuimos, hay que decir el somos, la gente de la palabra, ¿sí? Mixca, que tiene que ver con gente, y Cubún, palabra o lengua. Entonces nos asumimos como la gente de la palabra, la gente que pudo hablar, la gente que a través del diálogo pudo pues entrar en relación con el territorio y con otros actores en el territorio. Frente a los antecedentes históricos, pues como los clásicos, ¿no? Entonces la barbarie española, el choque de los dos mundos, como lo intentan llamar de algún modo como más suave, genera un impacto muy duro en los muiscas, ¿sí? Los muiscas, algunos logran tener relación directa con los españoles, otros no, se genera una división ahí tremenda, pues todo lo que tiene que ver con el contacto de los biotipos y genotipos, que trajo muchas enfermedades y demás, y bueno, finalmente, en medio de lo que fue el avance de la conciencia muisca y demás, un arrasamiento total de la cultura, que hoy prácticamente tiene el legado muisca enterrado. Sí, pues afortunadamente han habido unos descubrimientos, lo que tiene que ver con Soacha, lo que tiene que ver con Usme, ¿cierto? Unos entierros de abuelos y abuelas, pero en general un arrasamiento de una cultura que pudo haber sido tal vez de las culturas de más avance para este territorio. Bueno, ¿nos podría comentar cómo cree usted que estas prácticas ancestrales, inclusive la lengua, se ha venido perdiendo desafortunadamente por la expansión e imposición de las creencias europeas? Bueno, hay que comentar, y eso fue una experiencia que tuve hace poco con otro hermano que camina también la palabra y que está en el rescate del Muiscubún. Hay que comentar que lo único que nos queda de la lengua mixca, son los relatos de las personas que evangelizaron, ¿cierto? Eso es algo pues muy doloroso. Desde ahí ya se está perdiendo mucho de la cultura, ¿cierto? Al no poder tener unos elementos escritos, una memoria del pueblo mixca, pues se pierde mucho. La historia que estamos rescatando en términos de lengua, la estamos rescatando desde algo que llamamos las fuentes primarias, pues que tiene que ver, por ejemplo, con la gramática de Lugo, tiene que ver con los manuscritos que se encuentran en el Museo Nacional, el 158, el 29, 22, 23 y 24, donde alguien que está tratando de llevar al pueblo mixca hacia la religión comenta y trata de transcribir la lengua. Ahí hay una pérdida gigante, sí, hay una pérdida gigante. Estamos hablando que el Muiscubún es una lengua extinta, ¿sí? De la cual pues se conserva afortunadamente ese rezago interpretado por un tercero y demás, pero es una lengua extinta. Entonces desde ahí, desde los inicios ya hay una pérdida muy grande.
Bueno, al hablar de territorio, ya que nos estamos entrando en la localidad de Suba, aquí en Bogotá, ¿usted nos puede aclarar cómo están declarados los linderos de las familias muiscas? Bueno, realmente en ese tema sí soy como neófito, ¿sí? Yo entiendo que a partir de la relación con el Ministerio del Interior y sobre la proclama de algunas familias de asumirse como mishkas y tener un reconocimiento desde sus apellidos, desde su linaje, que es como se conforman digamos, partes del territorio que se consideran cabildos, pues así se hace el reconocimiento, ¿no? Pero estamos, creo yo, sometidos únicamente a un espacio formal. Sí, tengo que documentarme más, tengo que ir a hablar con los abuelos, tengo que sentarme en Suba, en Soacha, en Bosa, pero lo que uno entiende es que hay un reconocimiento del apellido que en ese momento, por ejemplo, te da una ventaja para entrar a las universidades públicas o que te da una canasta o algo así, pero en términos de territorio tenemos incluso hasta donde yo sé cabildos que pagan arriendo, o sea, no hay un reconocimiento tal del territorio de decir esto fue tierra ancestral, ni siquiera allí en los hallazgos en Usme o en los hallazgos junto al humedal La Libélula, donde estamos con otro hermano que camina también la palabra y está haciendo todo el rescate del complejo de humedales del Tunjo, John González. No hay un reconocimiento del territorio, hay un reconocimiento formal de las personas que se asumen o que pueden demostrar su linaje como herederas del pueblo muisca, pero no hay un reconocimiento en el territorio y eso es una gran pérdida, porque si tú te das cuenta, esas son las grandes peleas que tiene los hermanos Nasa en el Cauca, que reconozcan la tierra, que reconozcan que el indio sin tierra difícilmente es indio, ¿cierto? Y que esa relación primaria es la que va a permitir vitalizar la cultura, la lengua y las demás relaciones. ¿Qué acciones se han venido realizando para no dejar perder la cultura y las prácticas que caracterizan a esta comunidad? Bueno, yo me informé también hace poco, pues como maestro haciendo un recorrido por Bosa, que los hermanos y las hermanas de Bosa, que tienen su autoridad, tienen su cabildo, están haciendo el rescate de prácticas culturales a partir de ceremonias y rituales que son muy importantes para los pueblos indígenas, ¿cierto? Lo que tiene que ver con los equinoccios, lo que tiene que ver con el solsticio, lo que tiene que ver con la relación de los hombres y las mujeres con el sol y la luna, con las fases de la siembra. Desde ahí se está haciendo un rescate importante. Otro rescate que yo considero importante, pues que está muy controvertido, ¿sí? Es todo lo que ha hecho pues Facundo Saravia en términos de recuperar la lengua mixca y pues armar un curso de Mixcubún, ¿cierto? Que yo hace poco tomé como un primer nivel allí, haciendo una aproximación desde las fuentes primarias a lo que llegó a ser nuestra lengua. Y lo otro es lo que nosotros llamamos autorreconocidos, mixca sin cabildo, ¿sí? Que tiene que ver con acordarnos, ¿sí? No es aprender, es recordar, ¿cierto? Recordar que somos hombres y mujeres de maíz, de tabaco, de coca, de yopo, de yagé, y empezar a transitar esa senda en este mundo ya tan lleno de tanta invasión cultural y de tanta distracción, tratar de recordar que somos hijos e hijas de este territorio y que en este territorio está todo, ¿cierto? Entonces creo que esas son como las prácticas principales. Rescato también el trabajo importantísimo del grupo Mixcubún de la Universidad Nacional, donde tú encuentras la plataforma, encuentras el diccionario, encuentras todos los manuscritos y las fuentes primarias que te he dicho allí digital para poder hacer un trabajo y un estudio y pues muchas otras iniciativas que se están haciendo en este momento como círculos de la palabra, donde las mujeres se están sentando nuevamente a organizar la palabra del territorio, ¿sí? Hacer esa reconciliación de su ciclo vital con la tierra. Creo que hay varias cosas andando, pero nos toca organizarlas más. Bueno, ¿cree usted que las nuevas generaciones de los muiscas están perdiendo sus prácticas nativas y que con la llegada de los elementos tecnológicos se hace cada vez más difícil hacer que sigan estas tradiciones? Yo creo que pasa con los mixca, pasa con los nasa, pasa con los embera, pasa con los inga, pasa con los huitoto. La ciudad y el ambiente urbano al que se tuvo que desplazar la población indígena, que podríamos decir es esa población campesina, ¿cierto? Ese término de campesino pues hay que rastrearlo, pero principalmente quiénes fueron los primeros campesinos en Colombia, los indígenas, ¿cierto? Que eran quienes labraban la tierra y estaban en unas relaciones directas con ella. Sí, hay una pérdida grande, y en el caso de lo mixca pues tiene que ver
con una preocupación muy grande que tenemos, y es pues que nuestros abuelos y abuelas de hoy han tenido que ir hasta la Sierra Nevada de Santa Marta a recuperar el poporo, a recuperar la palabra, porque el exterminio fue brutal. El exterminio fue brutal. Gran parte del pueblo Mixca se considera como un pueblo que fue pacífico, que seguramente se dejó dominar, otro luchó, pero en esencia la pérdida que se nota hoy en los jóvenes, en los niños y las niñas, pues tiene que ver con eso. Es difícil entrar a controvertir lo que ya se ha avanzado. Sí, muchos y muchas decimos, incluso los amigos de Ráquira, si tienen la oportunidad de ir a visitarlo sería maravilloso. Ellos están haciendo el reconocimiento desde su cotidianidad, que los niños y las niñas vuelvan al atuendo, pero sin despegarlos del celular, sin despegarlos del internet, porque no es el elemento de satanizar las tecnologías, esos medios que tenemos en este momento, porque necesariamente si eres chamán, taita, si eres lo que sea en este momento necesitas un celular para comunicarte. Es el problema de poder volver a la cultura, ¿cierto? Entonces sí, a la pregunta que me haces, pero creo que ahí está la resistencia también. Bueno, y precisamente, ¿cree usted que deberían implementarse en proyectos multimediales, aprovechando estas herramientas tecnológicas y pues aportándolas hacia las TIC para hacer que estas generaciones no pierdan y no olviden su origen? Es fundamental, y yo conozco de varios procesos de rescate de lengua, lo que tiene que ver con el Guayunaiki, lo que tiene que ver pues con todo el proceso de las autoridades indígenas del Cauca. Y para el caso del Mixcún me parece muy importante porque la palabra Mixca es una palabra de vida, es una palabra que, como te comentaba, afortunadamente tiene unos elementos que quedan allí todavía para analizar. Entonces, esos elementos que ya lo han estudiado los lingüistas hay que convertirlo en material didáctico, no solo para niños, niñas y jóvenes, sino también pues para los abuelos y las abuelas, ¿cierto?